noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escucho? Sí, sí, todo bien. Hoy vengo con No, musiquita. ya vengo con ahí tomando las indicaciones de mi asesora de imagen. Cambiamos el ambiente del día de hoy. Sí, me dijo, tenés que cambiar esto, aquello, de aquí, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le hicimos Está caso. bueno. Bueno, hoy vamos a retomar el tema. Realmente creo que vamos a volver a hacer el tema de la semana pasada porque se nos reportó fallas con el audio, ¿verdad? Sí, así es. Yo Y aquí realmente estando. revisamos la transmisión y la grabación que tuvimos y no fue la mejor, así que decidimos volver a transmitir el tema de la semana pasada de Insoft. Tal vez hoy no todo puede ser igual, ¿vea? Creo que vamos a corregir varias cosas o podemos detallar más algunos temas que tocamos la semana pasada, pero para darle un mejor entendimiento a la vez, ¿verdad? David, Insoft, volvemos a Insoft. Volvamos, sí, como dijimos, bueno, creo que en otra oportunidad sería importante tocar acerca del Satamba, que nosotros, bueno, el día que nos vimos, dijimos, fuimos merecedor de nuestro Satán por Sí, lo que bueno, nos pasó. eso más adelante. Más adelante, más Pero, adelante. Sí, pero es sí, más una adelante vamos idea. a tocar esos temas del bien y el mal, cómo funciona la cábala también. Pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de Ein Sof y dar la comprensión sobre el concepto de Dios bajo la mística de la cábala, ¿verdad? Y tal vez no como concepto, sino que cómo se logra, cuál es el objetivo de la cábala, es encontrar darle respuesta a aquellas preguntas tan grandes que son como de cómo fue la creación, ¿verdad? Encontrarle una manera, de una forma insinuando, ¿no? Porque en la cábala muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido es que la cábala te insinúa, y cuando me refiero a insinuar es que te da las pautas para que tú mismo comiences a meditar sobre las cosas de la vida y no un referente de que si yo te digo esto que te voy a decir esta noche, esa es la realidad, sino que tú tomes lo que sea necesario para tu alma y que lo proceses día a día y en tu vida, ¿verdad? Así es, o Entonces, sea, dime, termina. dale, dale, dale. No entender un poquito quiénes somos, porque recordemos que creo que lo vamos a tocar, porque la semana pasada sí lo tocamos, el hecho de quiénes somos y que somos una fractal, un fragmento de ese mismo Yen Sof que que hay que explicar, pues, y no Sí. tanto como explicar, porque muchas veces podemos tener una idea conceptual de lo que estamos. Eh, bueno, lamentamos ahí la interrupción, vea. Sí, parece ser que quizás escuchó alguna música o algo que tenía de fondo y Instagram bloqueó la transmisión. Estamos Pero siendo merecedores. sí, mira, vamos conociendo ciertas cosas de estas herramientas que no tenía presente, vea. Las disculpas del caso para las personas que estaban conectadas. Volvemos nuevamente al en vivo. Este, Estábamos hablando sobre cómo vemos a Ein Sof, qué es Ein Sof, ¿verdad? Entonces, anteriormente habíamos hablado de que, bueno, en la Cábala, a lo que muchos conocemos como Dios, o algunos como Jehová, otros como Yod-Heh-Vah-He, que también lo mencionó, lo puede ser mencionado así, o de cualquier forma que vean todo lo que encierra al nombre de Dios, en la Cábala lo hacemos mención como Ein Sof. Entonces, para que vayamos empezando a ver cómo es que nosotros dimensionamos o intentamos dimensionar, la verdad, porque dimensionar a Ein Sof de una forma, tal vez, para empezar, quisiera que tuviéramos la apertura de mente que no es un ser eh, fuera de nosotros, ¿verdad? No es un ser fuera de nosotros, sino que nosotros somos parte de él, ¿verdad? Entonces, anteriormente habíamos la,
en teoría de la Cábala, ¿verdad? Comenzamos con el proceso del Simsum Aleph y Simsum Bet. Todo esto que vamos a mencionar viene acorde a todo lo que está referente en el Génesis, ¿verdad? Es una manera, un sol, una manera de ver los secretos del Génesis. Entonces, no sé, David, si quieres dar la lección explicativa sobre cómo se contrae Ein Sof para poder generar las diferentes dimensiones. Ok, bien. Antes de comenzar, pues creo que es importante tocar los aspectos de algunos conceptos, ¿va? Para irlos ampliando y que esto sea un poquito más entendible. Lo primero es entender qué es Ein Sof, qué realmente significa esa palabra. Esa palabra quiere decir sin límites. ¿Y por qué es importante esa palabra? Porque eh, dentro de la mística no podemos encerrar en una idea o en un concepto al infinito. Por eso se Así es. llama infinito, sin fin. ¿Por Ein qué? Sof Porque igual a es infinito. correcto, porque voy a ocupar el término, o fue lo que fue, es lo que es y será lo que será. O sea, no existe dentro de un espacio lineal, no existe dentro de una línea tiempo espacial para nosotros. Y en Génesis, como mencionaba Marcelo, se da lo que nosotros conocemos como un simsum. Un simsum es un rompimiento de vasijas. Quiere decir que había una idea preconcebida de creación y que esa idea preconcebida dio origen al universo. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Imaginemos, y voy a utilizar de ejemplo lo que tengo aquí, tengo esta taza, y imaginemos que la energía del universo, del Yen Sof, quiso llenar esta taza, pero la energía fue tan grande que en vez de llenarla, la rompió. Eso se le conoce como el Sinsuf Aleph o el primer rompimiento. Pero ¿Sí? es de aclarar, ¿verdad? Que en ese momento estamos hablando de que Ein Sof, o como lo queramos llamar, Dios o Yahweh Bajé, este, abarcaba todo totalmente. Es decir, de que Él era todo y nada, y la nada a la vez. O sea, no Correcto, había absolutamente, no podemos hacer una distinción de algo adicional a Él, sino que Él cubría en toda la existencia y la inexistencia, ¿verdad? Entonces, correcto. Ahí viene, cuando tú mencionas lo del Simpson Aleph, estamos hablando de una contracción en un punto tan finito adentro de él, porque correcto. no había manera de hacerlo afuera, ¿me entiendes? Hay que dejar claro eso, Es ¿vea? que él es todo. Ahí viene lo Así es, curioso de lo que acabo de mencionar. Él es todo. Entonces, al ser todo, ocupaba todo el espacio inexistente, porque en ese tiempo no había existencia. Entonces, en ese espacio inexistente, creó un espacio vacío para que pudiera crear la existencia misma. Ahí así viene es. la situación. O sea, en la inexistencia creó un espacio vacío para crear la existencia. Y en esa existencia, en ese espacio vacío, comenzó lo que nosotros conocemos como el Simpson Bet, que es como darle orden a la potencia energética que ya había sido destapada. Así es. En otras palabras, también podríamos analizarlo como el Simpson Aleph en el momento previo a la existencia de lo que podríamos decir materia o también dualidad, porque ya hablamos de que previo a esta Simpson Aleph, que es la primera contracción, estamos hablando de todo unidad. O sea, Dios es único, no existe nada más que Él, es unidad. Luego, en el Bell que tú mencionas, pero ya en un segundo momento ya estamos hablando de dualidades, que Correcto. es a donde nace todo,
en lo que nosotros conocemos comúnmente como la creación. Y bajo este concepto, ahí se generan los conceptos de bueno, malo, positivo, negativo, hombre, mujer, femenino, Sería más, masculino. sería más masculino femenino, porque tendemos a confundir un poco en el sentido de energías masculinas y energías femeninas y lo tratamos o se entiende de acuerdo al contexto que se refiere a varón y hembra. No tiene Sí, nada que ver. sí, Hay tal que vez ahí entenderlo sí en el me punto. equivoqué en llevarlo hasta la materia como tal, como género sexual, pero sí, tienes razón, nos estamos hablando de energías. En este proceso todavía estamos hablando de energías. Sí, entonces si hacemos un poquito o resumimos hasta donde podemos, lo que hemos tratado de explicar o exponer sería, en este punto hablamos de que existía el todo y nada en vibración. En ese todo y nada en vibración que sucedió, hubo una autocontracción que generó un punto vacío y a partir de ese punto comenzó lo que nosotros llamamos la creación, dando origen a energías masculinas y energías femeninas. Cuando nos referimos a energías masculinas y energías femeninas, hay que entender que cuando hablamos de energías masculinas, hablamos de energías que tienen la capacidad de dar, de expandir, y cuando hablamos de que hay energías femeninas, hablamos de que hay energías restrictivas o vasijas. No estamos hablando de, como acaba de hablar Marcelo, no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de energías. Con respecto a Sí, nosotros, en este caso, nosotros somos estudiantes, alumnos. En ese momento nosotros fungimos como energías femeninas. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo. así ¿Cómo es. fungimos Eh, como energías masculinas? Ahorita y- estamos fungiendo como energías masculinas porque estamos dando. Así es. Es, este, es Es el una, juego de dar y recibir. Pero correcto. cabe aclarar, ¿verdad? Que en el momento de este Simpson Bet nace también lo que nosotros conocemos como el deseo. ¿Por qué el deseo? Porque si analizamos todo el plano, vemos que hay un deseo por parte de Dios compartir el Or En Sof, que se refiere a la luz divina. Ujú. En términos cabalísticos, Or En Sof sería la luz divina que está brindando Dios hacia toda su creación. Entonces está fungiendo como una energía, en este caso masculina, y nosotros estaríamos recibiéndola, como dice David, como una energía femenina. En nuestro odre, vasija, o si lo queremos llamar un poquito más con palabras más conocidas, conciencia. ¿De qué manera la vamos a recibir? Ampliando nuestra conciencia, ampliando odres o ampliando el kli, que es la palabra en cábala, es el kli, que es la vasija, a donde nosotros recibimos toda la luz que Dios nos comparte. Sí, aquí en este punto entonces hay que aclarar, creo que las dos ideas que hemos tratado de dar. En el primer caso, la idea de el Simpson Aleph. Cuando hablamos de Simpson Aleph, hablamos de energías que son las energías que sí se sienten independientes y nos habla de que no hay unidad entre ellas. Ojo, no estamos diciendo que sean malas, sino que viene y como la capacidad de luz era tan grande, comenzó cada quien a hacer lo que mejor le convenía, ¿sí? Entonces Sí, viene el Simpson Bet y ¿qué hace el Simpson Bet? O la contracción 2 si lo queremos poner en número, ¿verdad? La autocontracción 2 viene y es una energía expansiva que aplica su fuerza restrictiva y esa energía restrictiva
a fuerza, aplica su fuerza expansiva. O sea, hay una rectificación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vino a poner orden en lo que no había. ¿Sí? Ese es como, vengo yo, y lo vamos a poner en esos términos, vengo yo y en un juego de billar, ¿verdad? El Simpson Aleph es cuando se le pega la bola blanca y todas salen dispersas sin un orden. ¿Sí? Sí, Entonces, creo ¿cómo que aplicamos eso? tal Eso, vez desde, el gráfico. sí, el gráfico. Perdón, ahí el sonido, aquí más o menos. Estamos hablando David nos hace la referencia que aquí sería Ein Sof, brindando Ajá, toda su energía, la cual en primer momento Simpson Aleph llegan en desorden. Cada uno de correcto, estos circulitos hace referencia a una energía diferente, pero correcto, cada una se cree independiente de cada una de ellas. así es. Entonces entran en un choque de debate de que quién tiene más poder, quién está sobre uno más que el otro. Entonces sucede que era tan fuerte la energía que se estaba desglosando por parte de Ensoft que crea esto, ¿cómo se podría decir, David? Una, tal vez no desorden, sino que no estaban estructuradas prácticamente. Sí, una estructura, esa es la palabra. No había Exacto. una estructura. Sí había energía, sí había potencia, sí había facultad, pero al no haber un orden, ¿qué pasa? Entonces hay una dispersión. Hay una palabra, mientras Marcelo hace el otro gráfico que es Dale, dale. importante, hay una palabra, hay una anécdota, me encantó la anécdota, creo que viene a colisión con lo que nosotros estamos hablando. Se le acercó, hay un rabino muy famoso del movimiento de Lubavitch, donde él se acercaba mucho a los jóvenes y sabía que los jóvenes tenían esa capacidad de energía, de fuerza, y son muy vivaces, en este caso los jóvenes. Entonces vino este famoso rabino de Lubavitch y les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Ser como el rayo o ser como un rayo láser? Y el rayo es eso, el rayo es, es expansivo, o sea, usted no sabe dónde va a parar, dónde va a caer, entonces tiene la potencia energética de dispersión. Pero si hablamos de energía, el rayo y el láser son fuerzas energéticas, ¿ok? ¿Qué Sí, hace el láser? El láser concentra toda su fuerza en un punto. en un Entonces punto. viene Marcelo y ahorita nos va a enseñar. Ahorita les voy a Ya, enseñar ya aquí estuvo. mejor porque el gráfico no me quedó muy bonito. Pero comienza a generar un orden, Lo que nosotros, correcto, lo que nosotros conocemos en Cábala como el árbol el de árbol vida. de la vida. Y en ese árbol de vida está lo que nosotros conocemos también como lo que es, ya les digo, aquí tenía la palabra y se me fue. Este, la lámpara de oscuridad, o sea, hay un momento donde todo eso va creando ese orden en esa oscuridad y va creando lo que nosotros vemos como árbol de vida y va dándole estructura y forma al universo. Así Hay un es. texto que se llama el Sefer Yetzirah que menciona, no quites Ah, perdón. hay un libro, el Sefer Yetzirah dice que con 32 senderos, con 22 letras y 10 sefirot se creó el universo. Ahí nosotros vemos que hay como una chibolita, se le llama esfera o sefirot, y si uno ve las líneas que cruzan entre esos senderos, esos son los senderos, valga la redundancia, que creo que más adelante en otra posible oportunidad nosotros podríamos exponerlo. Repito, no lo vamos a explicar, lo exponemos porque es lo que nosotros estamos recibiendo de nuestros maestros. Ahora sí, Marcelo. Ya. Disculpa que te... Sí, ahí cabe aclarar que estamos hablando del árbol de la vida, que son las esferas amarillas que mostramos. En la parte de atrás, lo azul es otro símbolo. Eso tal vez lo vamos a tocar en una clase más Yo creo que aquí adelante. lo tengo, fíjate. Lo voy a buscar Entonces, didácticamente. a nivel de Cábala, pues estamos hablando de que este proceso
no es que sucedió, sino que se sucedió, sucede y sucederá. Y es bien, siempre que uno lee la Biblia, uno piensa que todo está en el pasado, ¿verdad? Cuando hablamos del Génesis, debemos aclarar ese punto, ¿verdad? Aquí está, Porque creo que es muy importante, exacto, aquí es muy está. importante de que para Dios no existe tiempo y espacio. Lo que Entonces, nosotros sí, denominamos Dios. así es, a lo que nosotros denominamos Dios, Él se encuentra en una dimensión o Él no hace referencia a Es, lo que nosotros conocemos como un tiempo lineal, porque Él fue, está y estará. Y bueno, creo que muchas veces a nivel, creo que todo el mundo siempre dice, no, es que el tiempo de Dios no es igual que el del hombre, y eso es cierto, porque no podemos medirlo de esa manera, estamos hablando del infinito. ¿Cómo podemos medir el infinito en tiempo, por ejemplo? Si sabemos que existe desde el principio y existirá hasta el final y no sabemos si realmente hablamos de que pudiera haber un final. sí, Entonces, es lo que tú decías, o sea, es que en este concepto es este, la famosa frase que se da en el libro de Éxodo o Shemot, como se habla de la Torah, que Él es el que es y es un presente continuo. Eye, Asher, Eye, yo soy el que soy, yo soy el que fue, yo soy el que soy, yo soy el que seré y siempre así, estará. O sea, y curiosamente hay una interpretación que dice que Él se manifiesta en la realidad física, porque necesitamos, y ahí viene lo curioso, o sea, y hay una teoría, creo que en algún momento Marcelo creo que la escuchó también, que dice que hay una idea, no sé si llamarla loca o una idea, que dice que vino Dios, creó el universo y se fue, y está independiente de nosotros. Pero viene lo curioso, ¿cómo va a estar independiente de nosotros si estábamos hablando al principio, si él mismo era todo o es todo, se autocontrae, crea en ese espacio valga la redundancia, la creación y es todo en la creación? Ojo, no estamos hablando que todo, él está, es como lo que se llama panteísmo. El panteísmo denomina que todo es Dios. No, no estamos hablando de eso, sino que todo tiene una esencia, una fractalidad de Dios, mayormente nosotros. así y de ahí tal vez es un poco difícil entender esa parte porque cuando hablamos de la contracción de Dios, que es en sí mismo, y en ese espacio vacío, curiosamente, cuando hablamos del Ein, en la Cábala hay una técnica que se llama permutar letras, entonces, en letras hebreas, ¿verdad? Entonces, la palabra Ein significa, permutado también da la misma energía, porque cada letra tiene una energía. Se puede conformar también la palabra Ani, que significa yo. Y Sí, yo, si vemos entonces que en es vacío, infinito, y an, yo, estamos viendo esa conectividad entre nosotros y en Sof, ¿verdad? Es que somos prácticamente, como dices tú, una pequeña partícula, pero ínfima, de lo enorme que puede representar en Sof. sí, en ese punto es bien, bien importante porque la palabra ani, que es la que tú mencionabas, tiene el mismo valor numérico y también las mismas letras de la palabra ein, que es nada. Entonces, curiosamente, y creo que no sé si fue en la charla tras bastidores que tuvimos la semana pasada o fue en el programa, donde mencionamos que para encontrar nuestro yo, Nos tenemos que tenemos Tenemos que que, crear, tenemos que nosotros recrear esto, todo lo que hemos explicado desde el principio del programa para poder nosotros conectar con Dios y saber quiénes somos nosotros realmente. Tenemos que volver a hacer ese proceso que acabamos de explicar.
crear un vacío interno nuestro, en cada uno de nosotros. O sea, lograr encontrar ese vacío. Hay muchas personas en el ámbito religioso que lo hablan como, dice, el renacer, le dicen, creo que en las iglesias, o cuando entran en contacto Nacer de con Dios, nuevo. nacer de nuevo. Es básicamente eso, encontrar, realizar ese vacío interno de nosotros para poder darle espacio a a nueva luz. Y cuando hablamos de luz, volvemos al mismo punto, es todo el conocimiento, todo aquello que nos llena para nuestra conciencia. Ajá, entonces, fíjate que estaba viendo algo bien, bien interesante que nos habla de que eh, básicamente muchos de nosotros la amplitud que tenemos que tener, y eso sí lo mencionaste tú la vez pasada, que es destruir nuestro yo. Y ahí viene lo complicado, porque destruir tu yo es básicamente pasas tu vida tratando de descubrir quién sos, tratando de tener esa identidad, pero ahí viene lo curioso, y creo que lo tendríamos que hablar en la próxima, si no lo tocamos ahora, que para poder descubrir tu identidad tenés que saber primero en tu espacio físico, Sí, segundo, paso emocional, y cuando ya trascendes ese proceso, venir y no es tanto, sí es interno, pero es ir a lo profundo de mi ser cuando vengo yo y descubro mi esencia como persona, mi realidad como persona, dónde me encuentro yo, donde vengo y desarrollo la capacidad consciente de saber quién soy y cuando digo, ok, esto soy, y cuando somos eso, destruirlo. O sea, así es. parece Pero paradójico. sí, exacto. Es que realmente es eso. Porque realmente muchas personas dicen, bueno, ¿y yo quién soy? O sea, y cuando, si tú le haces esa pregunta a cualquier persona, si tú le dices, ¿y tú quién eres? Estoy seguro que la mayor parte, si no es el 95%, y no me puedo equivocar, puede ser hasta más, te va a responder, no, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero. O te dice, no, yo soy padre de familia. No, Pero y ahí viene realmente lo las curioso. personas no saben quiénes son. En Cábala viene la cuestión. En Cábala, en el misticismo, que si podemos denominarlo así, es, se dice, si tú lo has sido toda la vida, eso eres. Pero si yo te pregunto, Marcelo, bueno, la pregunta va, ¿en qué trabajas? Y vos me dijiste, ah, yo trabajo en tal cosa. Pero si yo te preguntara, ¿toda tu vida has hecho eso desde que naciste? Me vas a decir que no. Entonces no eres eso. Y Así es. muchos confundimos nuestra realidad social como una realidad absoluta o nuestra realidad, podríamos decirle material, como nuestra realidad absoluta, cuando no tiene nada que ver. O sea, Sí, realmente el descubrir el verdadero o la verdadera esencia del yo implica más allá de la realidad material, más allá de la realidad emocional y llegar al verdadero conocimiento de mi ser. así es. ¿Quién soy Pero, yo con o sin esas exacto. situaciones? Y aquí viene lo que creo que sí, los que nos están escuchando ven y dice, ¿cómo hago para saber quién soy yo? ¿Vea? Y ahí es a donde entra en uso el mapa del árbol de la vida, que es lo que mostramos al inicio, ¿verdad? No sé si lo puedes mostrar nuevamente, Ahorita aquí lo David. tengo. Cuando hablamos del árbol de la vida, hablamos de 10 dimensiones. 10 dimensiones que son los... Esto está pintado, así que está mejor. Estamos Se mira hablando mejor. de la esencia de Ein Sof, que de las emanaciones de Ein Sof, que se resumen en 10 dimensiones. Desde la parte de arriba, ¿verdad? Si me ayudas ahí, David, Keter, que sería la conexión directa con Dios, ¿verdad? Tenemos Binah, que refiere bastante a la lógica.
Este es Binah. Este es Ah, Homa. es que lo estoy viendo al revés. Pero bueno, en el Eh, video, la de la izquierda, que creo que aquí en el Instagram le dan vuelta al video, pero sería Binah, luego Veamos, es. si querés vamos en orden para que vaya sea más fácil. O si querés, léelas tú, Hotma, porque a mí me trabo ahí. ok. Keter, Hotma, Binah. A esta no le hagan caso ahorita porque más adelante se va a explicar. Tenemos Gesed, Geburah, Tiferet, ¿dónde está? Nesach, Od, Yesod, Malhut. Esta no se cuenta porque se le llama una semisefira. Solo son 10. Hay un por qué existe esta, pero más adelante se Sí. explica. Les Ahí voy a enseñar, tocaste una palabra, dijiste una palabra, Sefirá. les voy a tocar, este está así, nada más que se tienen los nombres en hebreo, son las mismas, y vemos que son 10. Si usted se fija, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto. Cada una de esas pelotitas, circulitos, abarca una esencia, una característica que se ve reflejada en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a dar un par de ejemplos. Una de ellas que quizás es la que tiene menor, bueno, quizás la más tangible, ¿verdad? Podríamos decir que es la de Mahut, que es la Sefirá que se encuentra hasta la parte baja del amor de la vida, es el área de la materia. Estamos hablando de todo lo tangible que podemos tener, ¿verdad? Entonces, y así para arriba tenemos otras esferas que se encargan de los límites, donde nosotros podemos autoconocernos, dónde estamos fallando en poner límites. Y cuando hablamos de límites, casi siempre pensamos en cosas malas, pero no necesariamente deben ser malas. Hay veces que estamos haciendo cosas, uno puede decir, bueno, yo le voy a ayudar a una persona porque necesita, y por ejemplo, digamos, pues te voy a dar un ejemplo, esa persona no tiene dinero y, y tú tienes solo $20 y te faltan como 10 días para llegar a tu fecha de pago y tú le das esos $10. Entonces pudieras estar haciendo un acto bueno para ellos porque no tiene dinero, pero te estás agrediendo a ti mismo. Entonces esa es una falta de límite. Haciendo cosas buenas, ¿verdad? Estamos también hablando de que pues son también cosas que pudieran suceder, cosas malas que también pudieras autoherirte también. Por ejemplo, si sufres de abuso, por ejemplo, permitir que una persona te hable mal, por ejemplo, a ti, te puede ser una falta de límite para detener esas situaciones. Si lo dejas pasar, y se van a estar constantemente haciendo. Entonces, esa falta de límite te pudiera estar afectando a uno para tener desequilibrios. Cuando hablamos del árbol de la vida, es un mapa para nosotros encontrar un equilibrio en todas esas dimensiones que mostramos. Logrando un equilibrio, vamos a comenzar a experimentar primero, bueno, primordialmente la paz interna, porque comenzás a conocerte, comenzás a decir, yo soy una persona que está fallando en esta área de límite o en una área de materia, por ejemplo, o en un área que no estás desarrollando mucho tu lógica o que has descuidado también tu sabiduría, has descuidado también por ejemplo, las artes, a dónde tenés tus artes y a lo mejor esto engloba todo porque nosotros tenemos, aunque tengamos poquito en algunos aspectos del árbol de la vida, pero todos tenemos un poco en cada una de ellas y ahí es donde entra la manera de que nosotros veamos cómo ir equilibrando eso. No sé si quieres agregar más, David. Sí, en este punto es bien interesante lo que tú mencionaste, porque si hablamos a dónde es aplicable
la mística o a dónde es aplicable la cábala, es aplicable en todo. Así es. Desde salud, ciencia, arquitectura, yoga, PNL, desarrollo humano, astrología, escritura, viajes astrales, música. Hay una infinidad porque muchas personas piensan que esto es religión, cuando no lo es. Realmente es llegar, y aquí me gustó algo que estaba viendo, algo bien bonito, que dice, ya se los leo, se los comparto, dice: todo el sentido de la existencia es la búsqueda del conocimiento del enigma del existir. Básicamente, eso es lo que nosotros estamos tratando de exponer esta noche. O sea, todo eso que parece tan astral, tan más allá de la realidad, lo que realmente estamos buscando nosotros, en lo personal, Marcelo y yo, y muchas personas que conocemos, que son nuestros compañeros, que parecemos una gran hermandad universitaria bajo el mismo eslogan, pero todos tenemos ese sentido, todos buscamos esa existencia. Y agrega este escritor: descubrir el sentido de la vida conectando con el alma que contiene la información, descubrir su potencial, sus deseos para ser feliz. O sea, nuestro fin al estudiar esto es conectar con lo más profundo de nuestra alma para poder alcanzar nuestro mayor potencial. No hablamos del potencial que yo voy a tratar de ser como Marcelo, o Marcelo va a tratar de ser como mi persona, o que nosotros admiramos a alguien y decimos, no, nosotros queremos ser como fulano de tal. No, no es esa la idea. La idea es que al conectar con lo infinito, al conectar con esa esencia que está dentro de nosotros, alcanzamos nuestro máximo potencial, alcanzamos realmente el sentido de nuestra existencia. ¿Y cómo lo hacemos? Conectando o conociendo, que esa es una palabra bien importante, bien vital, en Cábala. O sea, nosotros alcanzamos algo conociéndolo, pero más que todo, no hablamos de un conocimiento teórico, no es que yo tengo el álgebra y tengo los problemas y yo sé cómo resolverlos. No, ¿para qué me va a servir todo eso que estoy yo impregnándome al diario vivir que se me presenta? Porque, y aquí voy a traer a colación una pequeña charla que tuvimos con nuestro maestro el sábado, fueron unos 5 minutos, pero me llamó la atención algo que dijo nuestro maestro. O sea, todavía venimos nosotros y nos enojamos, todavía nosotros y pasamos por situaciones en nuestro trabajo, todavía venimos nosotros y tenemos situaciones internas. Entonces, el estudiar esto, de eso se trata. O sea, el infinito no es que esté allá, el infinito está aquí. ¿Y qué tan arraigado estoy yo a ese infinito que no logro encontrar ese orden en mi vida para potenciar esa vida? Sí. Cabe aclarar, ¿verdad? Que ahí es a donde nosotros comenzamos a hablar de que cuando comenzamos a estudiar cada una de esas dimensiones, comenzamos a darnos cuenta quiénes somos. Y muchas veces encontramos también la razón de nuestra existencia. Porque te comentaba la vez pasada, ¿verdad? Cuánto el nivel de suicidio había aumentado en el nivel mundial. Por la misma razón, porque las personas no saben a qué han venido a este mundo. Y No fíjate saben que qué es su potencial. Nunca lo conocieron. Y no es casualidad, el día de ayer el doctor Mario Sabac estaba hablando de eso. Curiosamente estaba hablando de eso. De que muchas personas no conocen el sentido de su vida y comienzan bueno, aquí termino todo, aquí se acaba todo. Cuando vemos esa vaciedad, es que realmente no hay sentido en la vida. No importa lo que le digan. Y aquí viene lo curioso que mencionamos hace unos minutos. O sea, el sentido de la vida no se aplica a qué cosas tengo. Porque nosotros vamos a ver personas que son muy famosas, y lo mencionó también en la entrevista, personas de Hollywood, pero que son vacías. Y curiosamente vemos que hay personas que siguen cierta tendencia de ideología, hablamos de la cienciología, hablamos de, bueno, mencionó al famoso actor Richard Gere, que es budista,
la cábala de Madonna. Entonces, ¿por qué? Porque todos en alguna medida buscamos sentido a nuestra existencia. Y él dijo, imaginemos que si esas personas que prácticamente tienen todo a la mano, chasquean los dedos y ya pueden tenerlo, nosotros que aparentemente tenemos poco o nada de cosas, también. Pero aquí viene la situación. No se trata de cuánto tenés, se trata de lo que realmente uno es o lo que uno quiere ser. Sí, y ahí llega un punto, ¿verdad? Que porque estamos hablando de las personas que se suicidan, que no encuentran la razón. Entonces, si lo llevamos a la mística, estamos hablando en un momento donde el alma ya no hay conexión con la raíz. O sea, no hay una conexión con Ein Sof, no hay conexión con Dios. Entonces el alma se termina reprimiendo en ese cuerpo. Sin conexión a Dios, pues llega la oscuridad totalmente. Y por eso es que la mayor parte de las personas o están deprimidas, están con psicólogos, psiquiatras, algunos, porque no encuentran razón de ser, motivo, a veces no tienen razón ni para levantarse. Pero imagínate que con eso es bueno. O sea, en cierta medida es bueno porque están reconociendo que no hay algo, o sea, no están conformes. La pregunta es, y viene lo curioso, muchos vienen y buscan sentido a su existencia o buscan tratar de querer encontrar un porqué a través de los medicamentos que a la larga vienen a ser adicciones. Entonces, o sea, hay una serie de cosas. Y por eso es que vemos que la mística es práctica. La mística no te va a hablar de que sí, allá está Dios, y sí, Él es bueno, sí, no. O sea, ¿dónde estás vos? O sea, realmente, ¿dónde está tu ser? Cuando entendamos eso, y nuestros maestros nos lo dicen, cuando realmente nosotros retornemos, y curiosamente la clase del sábado de eso trató, que cuando nosotros retornemos a la esencia del Padre, cuando retornemos a la casa, vamos a anular todo aquello que nos hace básicamente infelices. Vamos a anular todo aquello que no le encontramos sentido a la vida. Sí, curiosamente, fíjate que yo he llegado a un momento a pensar que quizás, y esto de manera personal, veo, de que a veces si logramos superar ese vacío, esa angustia que vive la gente cuando se comienzan a cuestionar o sienten que no tienen razón de ser, no tienen ninguna motivación, si se logra superar eso, ¿cómo no sé, como la angustia que puedan vivir o todo, se puede absorber y eso los hace más fuertes después. Porque, por lo menos en mi caso, así fue, fíjate. Bueno, llegué a un momento de que yo no quería saber nada, pero en esa búsqueda de saber quién era o quién soy, a qué vengo y todo esto, encontré este camino de la Cábala y en este camino encontré la razón de ser, encontré las herramientas que andaba buscando. Entonces todo ese sufrimiento que yo experimenté, hoy yo lo veo, por lo menos, lo veo como algo que tenía que yo pasar para poder entender todo esto. Y eso creo que, por lo menos en mi caso, me hizo más fuerte. Sí, fíjate que viene bien el punto que tú acabas de tocar, donde menciona que ese vacío existencial, si lo llamamos desde cierto punto, pero es que ese vacío existencial, en ese vacío, como mencionamos al principio, en ese vacío también se encuentra la luz del Creador, porque Él lo llena todo. Entonces, si lo entendemos si hacemos la analogía, más que todo, si la analogía es, el vacío existencial es como un cuarto oscuro.
¿sí? Donde no se mire nada, donde no se percibe nada. Ok, viene ese cuarto oscuro y cuando encendemos, y ahí viene la energía, esa luz puede ser una vela. ¿Cómo sabes dónde está la vela? Porque se encendió la vela. O sea, en toda esa oscuridad que existe en ese vacío, al encender esa vela, ya sabes dónde está la luz. Pero es solo una flama que a veces hay que encender para darle la fuerza necesaria para encender todo el lugar. Sí. Y bueno, y como ya van quedando 12 minutos, ¿verdad? Pero tenemos que volver a tomar de que todo esto que hemos estado hablando es proveniente de Ensof, del Or Ensof, que se comienza a reflejar por medio del árbol de la vida y que lo podemos ir nosotros estructurando poco a poco. Eh, Quizás como un secreto a revelar, ¿verdad? Eh, Cuando estamos hablando de esto es cuando si nosotros comenzamos a trabajar en nosotros, en nuestro yo interior, tratar de entendernos quiénes somos y ocupamos el mapa del árbol de la vida, comenzamos a estructurar ese desorden que podamos tener y que nos crea tantos desequilibrios. Y ahí comenzamos a hablar, estamos hablando, si se logra captar, ¿verdad? Del Sinsun Aleph y Sinsun Bet reflejados en nuestro ser. Correcto. Bueno, si lo tocamos, ya hablamos de un autoconocimiento. Y ese autoconocimiento nos lleva a detectar nuestras debilidades, porque todos las tenemos. Nos ayuda también al reconocimiento de nuestras virtudes. ¿Sí? Hablamos también de la amplitud de la vasija o lo que nosotros conocemos como Kli. O Esto porción. es que es ampliar nuestros niveles de conciencia, de percepción, no ver las cosas iguales. Porque en cierto punto nosotros vemos, y se mencionó al principio, ¿va? Se ve las cosas como buenas, malas, positivo, negativo. Y conforme vamos ampliando nuestra capacidad, ya eso se va como desvaneciendo. Hablamos también de focalizar el crecimiento de mi yo, analizando su relación con la materia. Hablamos también con nosotros y conmigo mismo. Eso es lo que hemos estado hablando. O sea, al crear el vacío, ¿cuál es dar? Ese Simsum, entonces ese vacío viene y se crea, pero viene y nos da la capacidad de nosotros de saber quiénes somos en verdad. Así. Básicamente, así es la vista cosmogónicamente, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como Ein Sof, ¿verdad? Este, y viene amarrado también con el Génesis, o Bereshit, para que vayamos entrando en materia, ¿verdad? También porque como estamos hablando de la mística hebrea, es bueno ir mencionando algunos términos en hebreo, ¿verdad? Entonces, que todo parte de la nada, ¿verdad? Y volvemos al mismo punto, del vacío, ¿verdad? Todo parte ahí. Entonces, es tratar de ver todo el entendimiento de la creación en nosotros mismos también. Correcto. Sé que no estamos ajenos de todo eso. Así es. ¿Sí? Y ahí es a donde entra lo que tratábamos de explicar anteriormente, que para Dios, o en Sof, no hay tiempo-espacio, porque la creación no es que haya sucedido ayer, sino que sigue sucediendo hoy y va a seguir sucediendo el día de mañana y Lo que, consecutivas hasta al fin, hasta que termine todo esto, pero nosotros no lo vamos a ver. lo que menciona la ciencia, que el universo se está expandiendo. Así es. Bueno, y no necesariamente si, bueno, tal vez lo vemos así como el universo, pero si nos bajamos a Malhut, tú lo puedes ver saliendo de tu jardín, tú puedes ver cómo día a día nacen nuevas hojas, se caen unas,
nacen nuevas, igual, ¿verdad? Se puede ver cuántas personas mueren al día, otras cuántos nacen. La creación sigue su proceso y no es que sucedió hace un montón de tiempo, sino que sigue el día de hoy y se seguirá sucediendo. Eh, Son cosas, es claro que hay que aclararlo, ¿verdad? Que estamos viendo del lado místico, ¿verdad? Estamos viendo del lado místico del entendimiento, no tan apegado literal al texto, pero para dar un poquito de amplitud de conciencia también. David, creo que vamos llegando a los últimos minutos ya y cabe decirles a toda nuestra audiencia de que si algo no se entiende por parte nuestra, que son bienvenidas las preguntas por medio del chat en vivo ahorita o también por medio de nuestro canal de YouTube, que es Cábala para Todos, a donde vamos a subir este video. La otra semana vamos a hacer un diferido. No estoy seguro si lo vamos a hacer miércoles o viernes, porque quiero ver si invito a alguien de Panamá a que se nos una para el siguiente programa, a ver qué me dice, ¿verdad? Otro cabalista de Panamá. Ah, yo creo que será dentro de 15 días. Eh, sí, ¿verdad? No, así serían 15, 15 días. 15 días. Entonces, no, nos vemos el otro jueves. Ya estaba adelantando, ya ves que como ya perdí el tiempo. No, vale. Bueno, pero en sí seguimos con la invitación. Si quieren hacer preguntas, también por el canal de YouTube lo pueden hacer. Y O algún comentario, bienvenido sea también. lo vamos a resolver. Espero que se haya entendido lo que quisimos explicar sobre Enso o la manera en que desde la cámara podemos ver lo que es la creación. Y vamos a entrar en más detalle cuando ya pongamos ya citas bíblicas o de la Torah para este proceso también. Ahorita estamos hablando solo como únicamente, ¿verdad? Y tratando de dar una idea de cómo es que el manejo de ellas. Así es. Vamos a ver bien a detalle el árbol de la vida, que es súper importante en la Cábala, súper importante, y vamos a ir tomándolo de lado con la Torah y la Biblia. Así David, es. ¿un mensaje adicional? Pues no, muchas gracias por los que lo ven en diferido, porque sabemos que aquí no muchos se conectan, pues, pero en el canal agradecemos sus comentarios, sus preguntas, bienvenidas sean. Nosotros, igual que muchos, estamos aprendiendo y pues será un placer que ustedes nos aporten con sus preguntas que nos ayudan a nosotros a crecer. Listo. Buenas noches, David. Nos vemos a la próxima. Buenas noches.